células, vamos a decir, el tejido linfoide organizado, que es el tejido especializado del sistema de defensa, se concentra ahí. Entonces, para nadie es difícil entender, que siempre yo lo explico, que todo lo que tú te metas a la boca o todos los alimentos que tú consumes, como tienen que pasar por ese sistema de defensa que está ahí, que la mayoría está ahí, tiene que pasar por el intestino. Entonces, por eso que hablamos, o ya hace desde 10 años, que es lo que más se ha estudiado, es que, bueno, ese sistema de defensa que está en el intestino al final forma una barrera, o que nuestro intestino forma una barrera, y que esa barrera es bioquímica, inmunológica, física, ¿ok? Tiene varias funciones. Esa barrera intestinal, al tener esas funciones, por supuesto, también está este microbiota, tiene la función de alguna manera, cuando tú consumes los alimentos, entonces ese sistema de defensa es el que va a hacer ese muestreo, va a decir, bueno, esto está bien, entonces no lo voy a atacar, incluyendo la microbiota que viene, pues se supone que nosotros comemos alimentos y debe tener bacterias, debe tener microorganismos, porque todo está lleno de microorganismos. Sí. Entonces, el sistema, esa barrera intestinal, ese sistema de defensa intestinal dirá, no, mira, eso que se comió está bien, no pasa nada, nos quedamos tranquilos, lo toleramos. La respuesta va a ser de tolerancia, siempre va a haber una respuesta, o de tolerancia o de ataque, ¿ok? Ya sea para tolerar, tiene que haber activación igual, porque el sistema se activa precisamente para decirle a todo el mundo, mira, quédate tranquilo, no hagas nada, esto es una buena bacteria, nos va a ayudar, esto está chévere. Si es algo que viene a lo mejor un alimento con alguna bacteria que no le gusta el sistema de defensa porque puede ser potencialmente dañino, nos puede causar infección, entonces genera una respuesta de ataque. Pero además de eso, él tiene que ver si hay algún alimento que se está consumiendo que te puede alterar la permeabilidad intestinal o que te puede causar algún daño. ¿Okay? Como por ejemplo los celíacos. Por ejemplo, los celíacos. Claro, en los celíacos hay una predisposición genética a responder contra la gliadina del trigo, que es una prolamina, y por supuesto siempre lo va a haber, siempre está esa predisposición genética donde ese individuo, esa persona que tiene esa predisposición genética, su sistema de defensa intestinal siempre va a ver la gliadina como un enemigo y va a generar una respuesta. Pero la otra cara de la moneda es que independientemente de que nosotros no tengamos una predisposición genética, ya se ha demostrado que la gliadina del trigo puede alterar la permeabilidad intestinal, y alterando la permeabilidad intestinal, entonces es ahí donde viene esa activación o sobreactivación del sistema de defensa, porque no nada más deja pasar la gliadina del trigo, sino que esta alteración de la permeabilidad intestinal, consumiendo siempre trigo para la dieta occidental, puede entonces dejar pasar otros alimentos porque produce apertura de esas uniones estrechas de las células del intestino. Esa barrera de defensa que yo no dije anteriormente, lo que pasa es que no te voy a dejar hablar si no lo voy explicando de esa manera. No, pero está bien. Tú me interrumpes otra vez. Tú eres quien nos va a explicar todas estas cosas y cómo se conectan. Ya sabemos que esa barrera intestinal es importantísimo porque de ahí se concentra entre el 70 y el 80% de nuestro sistema de defensa. Y esa barrera tiene varias células que van a estar formando una monocapa, células que están unas al lado de las otras formando una barrera, tal cual como su nombre lo indica. Sí. Claro, imagínense la extensión del intestino, que es una cosa grandísima, ¿no? Entonces, claro, están unidas por unas proteínas denominadas uniones estrechas, que precisamente se llaman uniones estrechas porque mantienen las células pegaditas. Esas células pegaditas... Gracias por los corazones, si quieren sigan, por favor, así no ven más. Esas células pegaditas son las que hacen que esa barrera que tiene función inmunológica, física, bioquímica, sea una barrera semipermeable o selectiva, es decir, que no va a dejar pasar todo. Además que la otra cosa es cuando tú consumes los alimentos, se supone que tú no vas a consumir los alimentos y los alimentos se van a absorber enteros, ¿ok? Pasan por una fase de digestión, por supuesto, de degradación, y como nos lo explicó siempre NutriWise, que siempre lo hizo más fácil en realidad, es que todo lo que viene en palabras en los alimentos se tiene que degradar a letras. Y eso es lo que realmente las células de este lado, porque aquí está la luz y esta es la superficie de absorción, es lo que va a absorber. Moléculas pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le das algo que pueda alterar la permeabilidad porque desintegra estas uniones estrechas, entonces posiblemente pasen moléculas pequeñas que se han digerido, pero los alimentos que no son bien digeridos o que están parcialmente digeridos también pueden pasar si tú le empiezas a abrir espacios. Eso es lo que se llama intestino permeable. Intestino permeable. Y
Claro, porque tú me dirás, bueno, ahora vamos a empezar a hablar del tema de los cereales, por supuesto. El que más han estudiado, que es la gliadina del trigo, que es una prolamina, es donde es este doctor llamado Fasano, el apellido es Fasano, donde él le mostró, y su grupo de investigadores, porque él estaba constantemente estudiando enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca. Y él demostró que cuando la gliadina del trigo, porque definitivamente el gluten que está en el trigo, y ahí está la gliadina, que es otra subunidad del gluten, pues, que es una prolamina, ¿ok? Dentro de la clasificación se llama prolamina. ¿Qué pasa? Él demostró que nosotros no tenemos todas las enzimas para poder degradar el gluten del trigo. Eso es lo que primero que tenemos que saber. Entonces, imagínate tú, ese gluten ¿Por qué no tenemos todas las enzimas? Porque no las tenemos, pues, punto. Vinimos así por defecto cuando se creó el mundo, por la evolución, sí. Entonces, ¿qué dice este doctor? Él dice, bueno, este gluten y ya va, y la otra cosa que te va a hacer que se digiera menos, a lo mejor antes se podía digerir más, o que la digestión era más o era mejor o óptima, es porque no estaban modificados genéticamente. Ahora están modificados genéticamente, al estar modificados genéticamente contienen más prolaminas. Entonces él dice, bueno, nada, esa gliadina, como el gluten está parcialmente digerido, la gliadina cuando se pone en contacto con estas células del intestino, estimulan la liberación de una proteína denominada sonulina que desintegra las uniones estrechas y abre espacios. Entonces, claro, después empezaron a estudiar los cereales porque se dieron cuenta que los celíacos, aun cuando tú eliminabas el trigo de la dieta o el gluten de la dieta, seguían consumiendo otros cereales como el maíz, por ejemplo, y continuaban con los síntomas. Entonces empezaron a estudiar la estructura y se dieron cuenta que también contenían gluten porque contienen prolaminas, porque contienen también esta prolamina, la estructura es similar a la gliadina del gluten en el trigo. Entonces en el maíz se llama ceína, en la avena, avenina. Y entonces están en mayor o menor proporción, pero están. ¿Okay? Aunque la avena, y esto es un tema que quiero decir, porque a mí me dicen, no, pero es que la avena sí la puedes comer. No, no la puedes comer. Aunque la avena diga sin gluten, se puede consumir. Porque una cosa es que esté contaminada y otra cosa es que en sí, ella en su estructura contiene prolaminas y estas prolaminas son los que le dan este efecto que te estoy diciendo ahorita, que puede alterar la permeabilidad intestinal. Y al tú alterar la permeabilidad intestinal y dejar pasar alimentos parcialmente digeridos, toxinas de bacterias, porque entonces ya expones a toxinas de bacterias que a lo mejor en un principio no pasan, pero si tú tienes el intestino permeado o permeable, pueden pasar y activar tu sistema de defensa. Pero tú me dirás, bueno, pero eso está bien, el sistema de defensa se está activando porque te está defendiendo. Porque sí, pero si es constante. Claro, porque al abrir el espacio, él dirá, mira, ya va, ¿qué pasó aquí? Me está llegando un poco de cosas que yo no sabía, a lo mejor en algún momento sí hice contacto con ellos, pero no tan seguidamente, ¿entiendes? Claro. Porque de alguna manera él hecho contacto, me dice, pero ya va, ¿y ahora qué? Ahora todos los días va a estar con esto, toda hora en el desayuno. Puede caer, sí, me cae chaparrón. Ajá, entonces él se sobreactiva y llega un momento que ya esa respuesta deja de ser una inflamación aguda para transformarse en una inflamación crónica. Entonces muchas veces esas mismas partículas no se quedan ahí en el intestino, nuestro sistema de defensa local, que el 70% está ahí defendiéndonos, sino que pasa a la circulación. Y cuando pasa a la circulación, estimula el sistema de nuestro sistema de defensa sistémico. Entonces ahí es donde puede haber errores. Vamos a suponer que pasó algo parcialmente digerido y entonces lo confunde con la estructura de algún tejido, que es lo que pasa con la tiroiditis Hashimoto y con otras enfermedades autoinmunes. La tiroiditis Hashimoto también es una condición autoinmune, que el sistema de defensa ataca esa partícula parcialmente digerida, ese alimento, pues esa molécula, y como se parece a la estructura de algún tejido de la glándula, ataca también la glándula. Entonces, por eso que uno dice, o por eso que no es que uno dice, sino que con todo lo que se ha estudiado hasta ahora y con todo lo que se ha encontrado en la literatura, con evidencias, uno demuestra o se ha demostrado y uno ya lo entendió. Pero es que tú lo dices de esa manera porque tú eres investigadora, claro. O sea, a ver. Entonces es para que la gente entienda que sí, que el intestino permeable, producto de todo lo que estamos hablando ahorita, en un individuo genéticamente susceptible, porque a lo mejor yo puedo ser susceptible para tiroiditis Hashimoto, y si yo tengo un intestino permeable
porque además estoy consumiendo